Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen semanal. Después, como siempre, vamos a ver la situación técnica en los distintos gráficos, pero antes de ello vamos a ver varias diapositivas muy interesantes de un reciente informe de JP Morgan. La primera de ellas hace referencia a la valoración actual del SP500, valoración en cuanto a per forward, que con un SP500 a niveles de 4.450 estaría cotizando a un per forward de 19,1 veces beneficios. No sé a qué nivel cerrará el viernes el SP500, estoy grabando el vídeo, esta parte del resumen el viernes por la mañana, pero con una simple regla de 3 sería fácilmente calculable el per forward según el nivel concreto del SP500. Vale, este per forward de 19,1 es un per forward elevado, está el SP500 cotizando a niveles promedio o incluso está infravalorado. Bueno, pues tenemos aquí las estadísticas, la media de los últimos 25 años nos arroja un per forward en el SP500 de 16,79. Este índice estaría ligeramente sobrevalorado. ¿Quiere decir esto que no pueda seguir subiendo? Evidentemente puede seguir subiendo. Aquí lo que están descontando los inversores es que va a haber una continuidad en el incremento de los beneficios. Eso sí, si me pregunta si tiene más riesgo comprar el SP500 con el per forward por encima de la media o comprar el SP500 con el per forward por debajo de su nivel medio, pues obviamente tiene más riesgo comprar cuando está sobrevalorado. Eso sí, repito, puede seguir subiendo perfectamente el SP500, puede extremarse todavía muchísimo más la sobrevaloración. Después, como digo siempre, lo más importante son los gráficos, pero no está de más tener en cuenta estos niveles. Ahora, la siguiente diapositiva nos hace referencia a la situación relativa de valoración entre las empresas Value y las empresas Growth. Cada vez que este gráfico se sitúa por encima de esta línea discontinua, la línea discontinua sería la media. Cada vez que este gráfico se sitúa por encima, quiere decir que la valoración de las empresas Growth respecto a las empresas Value está más barata que la media desde el año 1997. Por el contrario, ahora, en el momento actual, vemos que las empresas Growth en relación estarían bastante caras respecto a las Value, teniendo en cuenta la media histórica desde el año 1997. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque por un lado las empresas Growth están cotizando a un per forward de 27,01 respecto a su media histórica de 20,79. Por el lado de las value estarían ligerísimamente sobrevaloradas y es que estarían cotizando a un per forward de 14,48 frente a 14,09. Sin embargo, como las growth están muchísimo más sobrevaloradas que las value, esto explica que este gráfico estaría bastante por debajo de la línea discontinua. Ahora, otro tema del que se está hablando bastante sería el comportamiento de las megacaps, que con sus fortísimas últimas subidas están capitaneando las subidas del SP500. De hecho, si tenemos en cuenta estas 10 megacaps, es decir, estamos hablando de Alphabet, Apple, Nvidia, Meta, es decir, todas estas acciones importantes que, por cierto, tienes un análisis técnico reciente de todas ellas en el canal. Bueno, pues si tenemos en cuenta estas 10 acciones, vemos que están cotizando a un PER de 29,3 frente a su media de 20,1. El resto de acciones están cotizando a un PER de 17,8 frente a su media de 15,7. Estarían un poquito sobrevaloradas y ya en general el total del SP500 estaría cotizando a un PER de 19,1 frente a la media de 16,5. Bien, este top 10, ¿qué porcentaje representa dentro del SP500? Pues ni más ni menos que un 31,7%. Es decir, 10 de las 500 empresas del SP500 prácticamente explican la tercera parte del movimiento de este índice. Y en cuanto a beneficios también representan el 31,7%. Bueno, pues si nos basamos en los últimos 12 meses, este top 10 de empresas contribuyen con un 21,5% del total de beneficios del SP500. Por tanto, basándonos en los últimos 12 meses de beneficios, estas 10 megacaps estarían cotizando por encima de lo que realmente les pertenecería. Eso sí, aquí estamos hablando de beneficios pasados, por lo que con este dato también se demuestra una vez más la confianza de los inversores en un incremento de beneficios de este top 10 de empresas. Ahora también tenemos esta gráfica bastante interesante porque aquí, por un lado, nos separa la valoración por empresas tipo Value y tipo Growth, que bueno, ya hemos visto un poquito que las tipo Growth están cotizando a niveles bastante por encima de su media histórica de los últimos años, pero también es interesante porque no segrega por empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. En este sentido, si tenemos en cuenta el PER actual, obviamente las tipo Growth serían las que estarían, según esta métrica, más sobrevaloradas y dentro de las tipo Growth, las pequeñas compañías serían las que tendrían una valoración más extrema. Este dato de las pequeñas compañías Growth
contrasta claramente con la valoración de las pequeñas compañías value. De hecho, las pequeñas compañías value, en lugar de estar muy sobrevaloradas por esta métrica, en cambio serían las que estarían más infravaloradas. Después ya las tipo blend serían una mezcla entre value y tipo growth. Ahora, respecto al calendario macro de la próxima semana, tendríamos la cita más importante el miércoles 12 porque vamos a conocer el dato de inflación del mes de junio de Estados Unidos. Bien, hecho este pequeño resumen en cuanto a valoraciones, que espero que te haya resultado interesante, nos vamos ya a lo realmente importante, nos vamos a ver niveles técnicos en los gráficos. Mucho que comentar, así que 2 segundos para el disclaimer y arrancamos. Vamos a comenzar el análisis por el Nasdaq 100, un índice tecnológico donde la semana pasada comentábamos un nivel de soporte en el entorno de los 14.687. Obviamente se trataría de un soporte de cortísimo plazo, pero que se antoja como clave. ¿Por qué? Porque de momento el precio se ha detenido en la zona de antiguos máximos y en caso de que pierda los 14.687, el Nasdaq 100 estaría activando una estructura de doble techo, además con divergencia bajista. Por tanto, de momento ninguna señal de debilidad más allá de que el precio se detuvo en la zona de máximos anteriores. De hecho, aquí quizás otra posible estructura sería de triángulo ascendente en caso de superar la zona de máximos, pero mucha precaución si pierde los 14.687 porque podríamos tener un pequeño susto que aliviase un poco el ligero optimismo que existe en el mercado. Además, esta zona de resistencia es importante porque coincide con una zona pivote anterior relevante. En caso de superarla, pues ya todo apuntaría a que el Nasdaq 100 se dirigiese a testear máximos históricos. Vista la situación del Nasdaq, nos vamos a ver la situación del S&P 500, donde también la semana pasada comentamos un primer nivel de soporte en el entorno de los 4.325 y esta semana reafirmamos este nivel porque en caso de perderlo, también el S&P 500 estaría activando una especie de doble techo con divergencia bajista. En este escenario, en caso de perder los 4.325, todo apuntaría a que viniese al menos una pequeña corrección, quizás para testear esta antigua zona de resistencia. Es decir, estaríamos hablando de caídas hacia al menos la zona de los 4.224 aproximadamente. Si nos vamos al Dow Jones, vemos que le está costando superar la zona sombreada amarilla, la zona que comentamos como una zona de resistencia muy importante, y es que en caso de superarla estaría activando un segundo gran impulso alcista. En cuanto a soporte, yo vigilaría la zona de la media y la doble directriz que viene uniendo mínimos, además de los 32.550 puntos. Respecto al Russell 2000, continúa con el objetivo activado por esta estructura de rectángulo rota al alza. El objetivo sería la zona de los 1.940 puntos. Es cierto que estuvo a punto de cumplirlo, y es que se quedó a pocos puntos de la zona, pero de momento seguiría pendiente. Tendría primera zona de soporte la media, y después ya los mínimos de este rectángulo en el entorno de los 1.703. Para medio largo plazo, repetimos una semana más que el nivel clave estaría en el entorno de los 2.033-2.034 puntos. Si supera los 2.034 puntos, estaría activando una gran estructura de doble triple suelo. Ya si nos vamos a Europa, vamos a empezar por el DAX. Aquí tenemos el gráfico del índice alemán que se frenó en la zona de resistencia de los 16.330 y que esta semana perdió el primer nivel de soporte importante de corto plazo. Estamos hablando del entorno de los 15.660. Perdió esta zona y se fue a buscar la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Veremos si desde aquí es capaz de tener algún tipo de recuperación, pero perder los 15.660 no ha sido positivo. Ya soporte importante para medio largo plazo en el entorno de los 14.450 puntos. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí si recuerdas decíamos que tenía activado una estructura de doble techo y que mientras no se superase la zona de los 4.419 había que tener precaución, porque si bien la media está en fase ascendente, tenía ese objetivo bajista activado. Bueno, pues esta semana fue de nuevo a buscar esta zona y de nuevo desde esta resistencia han surgido las ventas. Ahora mismo está en una situación similar al DAX en cuanto a que está en la zona de soporte de la media de 200 sesiones. No descarto que desde aquí pueda venir un pequeño rebote y a partir de ello que esto se convierta en un canal lateral. Ya de perder los mínimos de esta semana, la cosa se pondría más fea e incluso podríamos proyectar un objetivo bajista hacia la zona de los 4.000 puntos aproximadamente. Es decir, aumentaría las probabilidades de ir a testear esta antigua zona de mínimos en el entorno de los 3.980. Por tanto, situación compleja porque en caso de activar este objetivo bajista tiene la zona de la media de 200 sesiones en contra, pero perder los mínimos de esta semana añadiría bastante presión bajista. ¿Qué me gustaría ver? Que rebotase,
que se mantuviese un poquito lateral entre esta zona de resistencia y esta zona de soporte, y a partir de ahí ya veríamos por dónde rompe el rectángulo. Bien, nos vamos ya a la situación del IBEX, un IBEX que esta semana ha dado una primera señal de debilidad tras perder la directriz alcista principal y ahora tendría como siguiente zona de resistencia la media de 200 y niveles de 8.966 puntos. Ya para medio largo plazo el nivel clave estaría en la zona de los 8.500. Primera zona de resistencia, la antigua directriz que unía mínimos, después los huecos bajistas y los máximos anuales. Ahora nos vamos a ver la situación del CAC, índice francés, donde la semana pasada señalábamos una primera zona de resistencia en la directriz que venía uniendo máximos y bueno, justo desde ahí se ha desplomado el precio dejando varios huecos bajistas por el camino. Ahora tendría primera zona de soporte en el entorno de los 7.055 puntos y ya para medio largo plazo nivel importantísimo en la zona de los 6.792 puntos. Quizás lo que esté realizando el CAC sea una especie de consolidación en base a un canal descendente dibujado aquí en color negro. Habrá que estar pendientes si en la parte baja de este posible canal el precio es capaz de reaccionar al alza. Nos vamos ahora a ver la situación del MIP, índice italiano, que superó la resistencia de los 28.110, pero a partir de ahí, en una situación similar al IBEX, han entrado ventas. Ahora tendría primera zona de soporte, los 27.400, después la zona de los 26.900, la zona de la media, y para medio largo plazo niveles de 24.730. Vamos a analizar la situación del Nikkei, que hace tiempo que no lo vemos. Un Nikkei que anuló una estructura de doble techo. Es cierto que antes de superar la zona de los 30.790, aquí desarrolló un lateral que finalmente rompió al alza y que ya te avisaba que lo más probable sería anular la estructura de doble techo, pero figura anulada. Ahora, esta última subida ha sido muy vertical y el precio se ha frenado en la zona de los 33.781. En caso de que pierda esta zona de mínimos, estaría activando una pequeña estructura de doble techo y en este escenario sería bastante probable una corrección proporcional a la última gran subida previa. Es decir, si pierde estos mínimos, activaría un objetivo bajista al menos hacia la zona de los 30.934 y ahí ya pondría a prueba la posible zona de soporte conformada por los antiguos máximos del doble techo. Respecto al Hansen, que me habéis pedido el análisis para esta semana, aquí tenemos el gráfico donde estábamos vigilando una posible estructura de hombro, cabeza, hombro invertido, pero este posible segundo hombro ya se está quedando un poquito descompensado con el primero. En todo caso, en caso de superar niveles de 22.770, daría una señal bastante positiva y es que estaría activando un segundo gran impulso alcista. Tiene zona de soporte importante en este entorno de los 18.075 y después en el 61,8, que pasaría ahora mismo por niveles de 17.770 puntos. Nos vamos ya al apartado de acciones. Vamos a empezar por la primera que me habéis pedido, Allianz, que en el largo plazo se encuentra en tendencia alcista, con primera zona de resistencia los máximos anuales y la directriz que viene uniendo máximos, primera zona de soporte, la directriz que une mínimos, los 128,55 y después otra directriz que une mínimos, esta ya más de largo plazo. Nos vamos a la siguiente acción, Brookfield Corporation, que desde que te formó aquí una estructura de doble techo está en tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes. Además, por el camino te ha dejado este importante hueco y ahora si ampliamos el zoom, vemos que en el corto plazo tiene una zona de resistencia importante en el entorno de los 33,80, zona de soporte los 30,94 y la directriz que une mínimos. En caso de perder 30,94 estaría activando una pequeña estructura de doble techo. En caso de superar la resistencia, quizás pudiéramos ver un ataque a la directriz bajista principal que une mínimos. En todo caso, es una acción en la que tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, CIE Automotive, que está en una situación bastante interesante porque tendría activado objetivo por este triángulo simétrico roto al alza hacia niveles de 33,20 euros aproximadamente. Ahora por el camino tiene una zona de resistencia que de momento se le está atragantando, estaríamos hablando de niveles en el entorno de los 28,80 euros aproximadamente, y en cuanto a zona de soportes yo vigilaría esta doble directriz que viene uniendo mínimos, la zona de la media, los 26,60 y ya
si disminuimos bastante el zoom podíamos marcar una directriz que une mínimos dun posible canal ascendente dibujado en color azul. Por tanto, un aspecto técnico de CIE, veremos si es capaz de superar esta zona de resistencia dibujada en color gris para así tener el camino ya más despejado para ir a buscar el objetivo alcista. De hecho, si supera la zona de resistencia hasta podremos marcar otra especie de triángulo, en este caso ascendente, si bien los máximos no están exactamente al mismo nivel. En todo caso, superar la resistencia sería positivo para este valor por dejar el camino despejado. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido. En Phase Energy, una compañía que se encuentra en tendencia bajista con la media de 200 sesiones en fase descendente y cerca de una primera zona de resistencia como podría ser la directriz bajista principal. Zona de soporte la zona de los $156 y después ya para larguísimo plazo, zona clave en el entorno entre los $108-118. Mientras la media baja y mientras no se reestructura al alza, yo me mantendría al margen de este valor. La siguiente compañía que me habéis pedido sería FAES, que se encuentra próxima a una zona de soporte muy importante como es esta doble directriz que viene uniendo mínimos, pero que de momento tiene la media de 200 sesiones en fase descendente y actuando de resistencia. ¿Cuándo se podría empezar a poner interesante? En caso de superar esta doble directriz que viene uniendo máximos y en caso de ser capaz de girar la media y pasar de ser resistencia a ser soporte. Veremos si es capaz de tener algún tipo de reestructuración desde la directriz alcista principal. Tocaría un poco que el precio dé alguna señal adicional. Nos vamos a la siguiente, que sería Gestamp, donde aquí hay bastante que comentar. Bueno, ya sabéis que me gusta tener los gráficos bastante limpios, pero en este caso tenemos bastantes zonas a tener en cuenta. Vamos a empezar de menos a más. Con poco zoom, aquí lo que podemos ver es una primera zona de soporte de largo plazo en esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Si trazamos su paralela, pues prácticamente nos podría salir un canal de largo plazo dibujado en color negro. Por otro lado, importante, este posible canal descendente dibujado en color azul, un canal que ya habría roto al alza, con objetivo zona 5,25 aproximadamente. Por otro lado, también podríamos marcar este triángulo simétrico, también roto al alza, cuyo objetivo también lo podríamos dejar en el entorno de los 5,25. Y ahora si empleamos más el zoom, vemos una zona de resistencia bastante clara en el entorno de los 4,46, en esta zona sombreada amarilla. En caso de ser capaz de dejar esta zona de resistencia atrás, le quedaría el camino bastante despejado. Como zona de soporte tendríamos la zona de la media, los 4,03 y después ya esta otra zona sombreada amarilla en el entorno de los 3,64 euros. Nos vamos a ver la siguiente acción que me habéis pedido. Ticker HWM, una compañía que le está haciendo bastante bien, tendencia alcista bastante clara y que además recientemente habría cumplido un objetivo por canal lateral o rectángulo roto al alza. Compañía en máximos históricos, sin ninguna resistencia por el camino más allá de los máximos de esta semana, tendría primera zona de soporte los mínimos en el entorno de los 48,37. Obviamente este es un soporte de muy cortísimo plazo. Para medio largo plazo tendría zona de soporte en la media, en la directriz que viene uniendo mínimos y en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 38,30. También podríamos vigilar como zona de resistencia la paralela a la directriz que une mínimos. Si el precio va a buscar esta zona y aquí se ve rechazado, esto se convertiría en un canal ascendente en ciernes. Nos vamos ya a la siguiente, que sería Marathon Digital, una compañía que hace meses analizamos y decíamos que el gráfico de larguísimo plazo metía bastante miedo y después ampliando el zoom marcamos como primera zona de resistencia de corto plazo la directriz dibujada en color rojo y la zona sombreada azul, esta zona pivote importante. Bueno, pues fue capaz de superar la directriz roja y la directriz azul, mejorando su aspecto técnico. Superó la zona de la media, después realizó aquí un movimiento lateral y tras superar la parte alta del rectángulo activó y cumplió objetivo alcista, teniendo incluso un rebote bastante superior. Ahora la vela del viernes nos marca resistencia en el entorno de los 16,74, el precio ya empieza a estar un poquito alejado de la zona de la media y tendría como zona de resistencia bastante importante la zona pivot azul entre los 18,80 y 20,80 dólares, esta zona. Nos vamos a ver ahora la situación técnica de una compañía que forma parte del Russell 2000, que sería Ovintiv, una compañía que frenó estas caídas en el entorno de los 31,95,
tiene la media de 200 sesiones en fase descendente, pero en caso de superar los 40,89 estaría activando una estructura de doble-triple suelo. En caso de superar los 40,89, si después se va a apoyar a la zona de la media y la media empieza a actuar de soporte, pues podría ser una acción interesante a vigilar, al menos para corto o medio plazo. Ya para medio o largo plazo tiene una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 62,60. Por el camino podría encontrar también resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos ahora de nuevo para España, vamos a ver la situación técnica de Farmamar, una compañía que ya hace siglos lo viene haciendo mal, una compañía muy pero que muy castigada y donde lo único positivo es que mientras el precio está desarrollando mínimos decrecientes, los indicadores están mostrando ciertas divergencias. Si ampliamos el zoom vemos una primera zona de soporte de cortísimo plazo en los 29,28. Yo creo que si supera la zona sombreada amarilla, si supera la zona de los 31,68, quizás pudiéramos ver un cierto rebote. Ya la siguiente zona de resistencia estaría en los 36,93. Por tanto, para medio y largo plazo, la situación evidentemente no es buena. Para corto plazo podría dar quizás un pequeño rebote en caso de superar los 31,68. Volvemos a Estados Unidos, vamos a ver ahora la situación de Qualcomm, compañía que en máximos te dibujó una estructura de distribución. Además, también perdió una zona de soporte importante como sería esta zona sombreada amarilla, realizando máximos y mínimos decrecientes, aunque de momento las caídas han frenado en la zona de soporte de los $100 aproximadamente. En caso de superar los 138,13 estaría activando una estructura de doble suelo. En este escenario, el precio estaría avisando de claras señales de recuperación. De momento, mucha precaución porque no hay ninguna señal de fortaleza más allá de que se ha frenado en esta antigua zona de mínimos, pero es que tiene zonas de resistencia importantes que de momento no ha superado. Primero, la directriz que viene uniendo estos máximos y después esta zona sombreada azul en el entorno entre los 125,80 y 127,6. Esta sería la primera señal de mejoría, superar esta zona sombreada azul, porque además en caso de hacerlo estaría activando una especie de hombro-cabeza-hombro invertido. Sin embargo, aquí la estructura más clara vendría en caso de superar, repito, la zona de los 138,13. Ahora, otra posible estructura que podría estar formando Qualcomm. Pues si nos ponemos negativos, esto bien pudiera ser un triángulo descendente. Si esto es así, mucha precaución en caso de perder esta zona. En caso de perder la zona entre los 99,6 $100, porque en este escenario podríamos ver caídas todavía más importantes. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido, Rocket Lab, ticker RKLB, una compañía que ha tenido fuertes caídas, pero una compañía que nos ha dejado una zona de soporte bastante importante. Esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 3,56 aproximadamente. En caso de superar la zona de los 7,29, estaría activando una estructura, no sé qué nombre ponerle, pero sería bastante constructiva. Un triple y cuádruple suelo. El objetivo, en caso de superar la resistencia, sería el entorno de los 10,80 aproximadamente. Ahora, ha dado una primera señal positiva tras superar los 5,78 y es que incluso podríamos marcar un objetivo ya activado hacia la zona de los 7,86 aproximadamente. ¿Qué sería el único negativo aquí? Que el precio se ha frenado en esta zona de los 6,15 y en caso de perder los 5,31 estaría activando una pequeña estructura de doble techo acompañado de divergencia bajista. Por tanto, yo esperaría un poco a que se disipase esta posible divergencia. Me gustaría que el precio se moviese un poquito lateral entre los 5,31 y los 6,15, que diese un poquito de tiempo a que la media también se acercase un poquito más al precio, es decir, que te formase aquí una lateralidad y que al final rompiese al alza. Ese sería mi escenario que me gustaría ver en esta acción. Ahora, si pierde los 5,31, posiblemente tuviésemos una corrección hacia la zona de la media. Si se produce ese escenario, ya que la media necesitaría ver algún tipo de reacción alcista para confiar en este valor, porque si bien tendría este objetivo de rectángulo activado, su comportamiento hasta ahora no ha sido demasiado positivo. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, que en el medio plazo está bastante lateral entre la resistencia de los 1,1094 y la zona de soporte entre los 1,0490 y 1,0510. Ahora esta semana rompió la resistencia de esta directriz que venía uniendo máximos y nos dejó el viernes una vela bastante interesante. Si nos vamos a un gráfico horario podríamos ver una posible estructura de cuña descendente rota al alza. Sí es cierto que esta rotura
fue con bastante fuerza y que ahora mismo estaría un poquito alejado de la media de 200 sesiones en horario. Tiene primera zona de resistencia en los 1.0976 y después ya en los 1.10,10. Respecto al oro, está teniendo un comportamiento lateral en los últimos días. Tiene zona de resistencia en esta zona sombreada azul en el entorno de los 1937. En caso de superar esta zona, ya el siguiente nivel relevante estaría en el entorno de los 1986. Zona de soporte en los 1895 y después ya para medio y largo plazo en el entorno de los 1803. Si nos vamos a la plata, tendría primera zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos. En caso de superarla, ya la siguiente zona relevante sería la que comentábamos en el entorno de los 24,50, esta zona sombreada amarilla. En cuanto a soportes, yo vigilaría la directriz que viene uniendo mínimos. Respecto al petróleo Brent, esta semana cerró en la parte alta del canal dibujado en color gris. En los últimos análisis avisábamos de esta lateralidad. En caso de superar la parte alta de este rectángulo, activaría objetivo alcista. El objetivo sería la zona de los 85,53. Eso sí, tiene importantes resistencias por el camino. La media de 200 sesiones y esta directriz azul que viene uniendo máximos. Si nos vamos a gas natural, aquí tendríamos como zona de resistencia importante los 3,02. El gas natural había tenido fortísimas caídas, unas caídas que se detuvieron en la zona de los 1,97. Aquí te dibujó una estructura lateral y a partir de ahí se explican estas últimas subidas. En caso de superar los 3,02, atención porque el gas natural estaría activando una estructura de suelo, estaría activando un objetivo alcista hacia la zona de los 4,05. Eso sí, al igual que el petróleo, tendría importantes resistencias en el camino, la media de 200 y en este caso esta antigua zona pivote, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 3,52. Importante el petróleo y el gas natural porque en caso de que se activen estos objetivos alcistas y al final se acaben cumpliendo, obviamente esto no serían buenas señales para la inflación, con lo cual estaría metiendo más presión a los bancos centrales, más presión para que se pasen de frenada subiendo tipos de interés. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.